lo antiguo y lo nuevo, de lo venerado a lo superado, del miedo al cambio a la maravilla de las posibilidades. La veneración por lo antiguo, de lo mejorado escrupulosamente con el pasar de los años, de lo respetado, de lo bien construido, aquello sobre lo que no pesaba una obsolescencia programada, se ha tornado poco a poco el menosprecio por el pasado, por lo superado, por lo obsoleto. Nuestra generación, que al inicio veía con desconfianza lo nuevo por diferente, de pronto y sin pensarlo se acostumbró al cambio permanente y entró a la vertiginosa realidad de la innovación. Los avances de la ciencia y la tecnología han dado saltos cuantitativos en las últimas décadas. La inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología aplicada a las ciencias biológicas, entre muchos otros campos, modificarán sin duda el mundo como lo conocemos en el mediano plazo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a su podcast Redescubriendo América. Hoy tenemos una conversación muy interesante sobre lo nuevo y lo antiguo. ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? ¿Nos ha venido bien esta revolución tecnológica? Yo soy Jaime Pacheco desde Guadalajara. Un abrazo para todos. Jaime, qué interesante. Y yo diría, ¿y lo superado o no superado, eh? De eso les voy a contar también algo. Ahorita que dices de lo superado, pues ya saben, Pepe Herrera, también aquí desde la tierra mojada. Si no le llueve a Jaime, me llueve a mí, aunque estemos en el mismo lugar. No, no es cierto. Saludos a todos, de costa a costa y más allá de nuestras fronteras. Hola amigos, un saludo fraternal aquí desde Chile. Sí, interesante el tema de lo nuevo, de lo viejo, de lo antiguo. Miren, aquí tuve mi primer teléfono, que ya es algo viejo. No tenía cámara, eran tan viejos. Y otros igual, tengo todo el historial de teléfonos que han pasado por mi... Este ya tenía cámara, por mi vida. Y este otro que me gustaba mucho porque era pequeño pero se abría, ya tenía cámara. Estas son cosas viejas que ya nadie las usa y además ya como están obsoletas no sirven y entran dentro del rango de lo que también dijo recién Jaime, la obsolescencia programada. Ahora es esto lo que manda y domina con mucha más capacidad y todo. Y frente a eso, claro, lo nuevo y lo viejo, tal vez haya algo interesante que desarrollar como lo nuevo como algo positivo en ese aspecto. Bueno, ya me conocen, el ciudadano Félix, desde el sur de Chile, aquí junto a ustedes. Gracias por acompañarnos. Oigan, mendigos, ya sé por qué me dicen el Nokia entonces. Porque no tienes cámara o porque eres muy pequeño. No, por viejo, por obsoleto y porque nadie me usa. Valiendo Ah, madre. sirve de recuerdo nomás. Y bueno amigos, el tema es muy interesante. ¿Qué seguimos valorando de lo viejo? ¿Cómo ha cambiado nuestra percepción de lo antiguo? ¿Cómo pasamos desde del desprecio de lo nuevo a la obsesión por la innovación y por el cambio? ¿Estamos mejor? ¿Nos ha ido bien como humanidad con tantos cambios y avances tecnológicos? ¿Hay menos desigualdad? Hay muchas cosas por conversar. Adelante, compañeros. Oigan, yo quiero tomar este tema de lo nuevo, lo viejo, pero también las patrañas y telarañas mentales que no tienen que ver con la tecnología. Fíjense, ¿ustedes conocen de dónde viene el término milla? Y no me refiero a la milla, sino a la medida, no a la milla, sino a la medida. Bueno, la milla proviene, fíjense bien, del Imperio Romano y nace de que es la distancia que caminaba el ejército romano dando 1000 pasos, por eso es milla, porque eran 1000 pasos. Y estoy hablando de hace más de 2000 años del imperio. Y una de las trabas que no tiene que ver con la tecnología, pero sí mental, es que ningún ser humano
podía correr la milla en menos de 4 minutos. A ver, algo verdaderamente atroz. Pasaron más de 2000 años para que un güey llamado Roger Bannister en 1954, fíjense, después de 2000 años, porque era una traba mental, supera y corre en 3:59. Pero aquí viene lo interesante. Bannister hace eso. A los 40 días rompen el récord de Bannister. Pero ¿quién se acuerda del segundo güey que rompió el récord? Al menos yo no. Ese es un tema que se llama superación, que llevó más de 2000 años por una traba mental. Van a decir que el güey corrió con tenis Nike. No, todavía no existían los tenis Nike. Yo acá todavía no existían los tenis Nike. Entonces, no tiene nada que ver con la tecnología. Entonces, si bien es cierto que hemos dado pasos agigantados, y como lo dijeron aquellos en aquella maqueta tan hermosa que les pusieron de la luna, este es un gran paso. ¿Para quién? Se ve que no vieron para ustedes en vivo. Es un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Correcto. Y en aquella maqueta ahí en los estudios de Hollywood, ¿verdad? ¿O fue en la luna? Eso no lo sabemos. ¿Verdad? Bueno, para que vean a dónde llega la tecnología. Fíjense cómo la tecnología, ahorita por ejemplo, de repente se entremecorta y estamos a 13,000 kilómetros con Félix, pero cuando fue la radiocomunicación entre la Luna y Houston, güey, jalaba mejor que esto. Y fue en el 67, ¿no? Oye, y una calculadora de estas científicas actuales, que estas ya no se usan, esta la usaba yo en la universidad. Imagínate lo vieja que era fantástica. Exacto, era una maravilla, güey. Tenía la Casio 4000 PX. Pero era mucho más poderosa que los computadores que se utilizaron para ir a la luna en ese momento, del hecho que estás narrando tú. Ya me estás poniendo a dudar si llegamos, bueno, si llegaron, porque yo no llegué, si llegaron a la luna, ¿sí? Pero fíjense que al hablar de lo nuevo y lo viejo, es señal de que ya nos pusimos viejos y nos da la nostalgia por lo antiguo. Abusados también, podemos hablar de 1000 cosas, no nomás de tecnología. Ahí podemos ver, por ejemplo, el tema hollywoodense. Pues yo a lo mejor ya estoy demasiado viejo y mi sueño sigue siendo Sofía Loren. Por más que me pongan a quien me pongan. Pues la Marilyn Monroe. No, yo soy más de Sofía Loren. Yo soy más latino. A mí no me salen con eso, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de eso, igual pasa con la música. Ahorita uno escucha música y parece un esperpento. Aunque fíjense que los estudios demuestran que uno deja de escuchar música a los 20 y tantos, antes de los 30 años. Y es la música que uno sigue repitiendo en su vida. Ya no escucha música nueva. Y por dos cosas. Uno, pues porque la música es un tema que nos llena de sentimiento, pero por lo otro también es que la pinche música cada vez está peor. Digo, yo no sé quién puede escuchar al Peso Gallo o estos pinches corridos golpeados, no sé cómo le llaman. O sea, es un tema totalmente que a nosotros, pues los viejitos, ya no nos atrae. Entonces, no solamente es hablar de tecnología, es hablar de muchas cosas, de lo viejo y lo nuevo, que hasta el Evangelio hace referencia a esto. Ahí estamos. Bueno, sí. Cuando hablamos de viejo y nuevo, arriba y abajo, lo bueno y lo malo, pareciera ser que nos evidenciamos que vivimos en un mundo binario. Solemos confrontar las cosas con sus reflejos, como si la vida o el transcurrir en este viaje de movimiento continuo fuese un permanente mirarse en un espejo. Este mundo de opuestos se vislumbra o se valida en el enfrentamiento permanente entre lo viejo y lo nuevo.
Aunque así como hemos expuesto la inacibilidad del presente en el podcast anterior, podríamos negar la asibilidad de lo nuevo, ya que en el momento de nacer entra indefectiblemente en los engranajes del tiempo que lo envejecen. De considerar esta aseveración, podemos asegurar que solo el pasado es. Y aquí, el pasado es lo viejo y el indeterminado e inacible futuro es lo nuevo. Esto que les planteo ahora es una visión temporal del tema propuesto por Jaime, que asume el movimiento perpetuo del que somos parte en nuestras cortas vidas y no considera la visión coloquial de la misma, coloquial por usar un término, que sí ve lo nuevo como algo tangible y por lo tanto asible. El objeto nuevo, la idea nueva, suelen apreciarse más que los objetos e ideas viejas, tal vez por su relación con el concepto de creación que conllevan. Lo viejo se denosta porque se relaciona con lo obsoleto, lo corrupto, lo descompuesto, decadente. Lo rancio. Hablando justamente de él. Viejo y antiguo son sinónimos y el antónimo de ambos es nuevo. Sin embargo, lo antiguo pareciera ser más apreciado que lo viejo. Es un tema lingüístico nada más. Por ejemplo, si yo digo tengo un automóvil nuevo, alguien va a decir el mío ya está viejo. Mis zapatos son nuevos, los míos son viejos. Pero si digo tengo unos muebles muy antiguos o tengo unos libros muy antiguos, toma otra connotación, el de valor positivo. Esos libros antiguos tienen más valor, son apreciados. Los muebles antiguos también. Miren, yo tengo aquí, les mostré recién un montón de teléfonos antiguos que podrían ser basura, que nadie los considera, a nadie les interesa. Acá tengo una máquina fotográfica antigua que ya no sirve. Es un adorno nada más, que prestó una utilidad en algún momento. Ahí se le ponía el rollo fotográfico y se miraba por este visor de arriba hacia abajo y ahí se tomaba la foto. Pero ahora es un bien preciado tenerlo, aunque no presta la utilidad para la que fue generado. Sirve como adorno o colección. Tengo varias cámaras fotográficas, esa es la más antigua que tengo. Y eso nos dice que hay antigüedades. Insisto, antiguo y viejo son sinónimos, pero cuando utilizamos la palabra antigüedad pareciera ser que es menos drástico, menos violento. Hay antigüedades que se necesita mantener y resaltar. Por ejemplo, las tradiciones, las matemáticas, la filosofía, la ética, las obras de arte, el lenguaje, la escritura, etcétera, la experiencia. La experiencia generalmente es un patrimonio de los viejos. Ha sido resaltada como elemento positivo y fundamental en prácticamente todas las culturas. El Senado romano o el presbiterio griego son un botón de muestra. Senado romano, senil, senexto, senectitud. Era el grupo de viejos que podían dirigir una nación. Antes de Internet o incluso antes de la imprenta, el conocimiento estaba en los viejos. A ellos se recurría para obtener consejo. Sin embargo, en una cultura donde se idolatra lo nuevo, los viejos pasan a ser un estorbo. La jubilación, palabra que viene del latín
jubilare, que significa gritar de alegría, termina siendo un grito de dolor y tristeza. Esta cultura crea el concepto, como muy bien lo dijo Jaime, ¿cierto?, de la obsolescencia programada. Y la obsolescencia programada pareciera ser que no solamente está dirigida hacia la tecnología, como lo decía Pepe igual, hacia esos teléfonos que les mostré, a esa máquina fotográfica, que son, en términos informáticos, hardware. También el software está. Teléfonos que son relativamente nuevos ya no están obsoletos porque dejan de funcionar, aunque físicamente todavía puedan ser útiles, porque los software que le adicionan esos programas que les colocan se actualizan constantemente y en un momento determinado dicen ya no más y evidentemente tienes que comprarte el nuevo modelo. Eso nos hace pensar que lo que tanto repiten los viejos a veces puede ser cierto. Mi viejo es uno de ellos, a sus 87 años. Todo tiempo pasado fue mejor. Eso dice él. Y recuerda su infancia y esto, y parece que antes no era tan difícil la vida. Y allí nos topamos con otra cosa interesantísima, y que yo sé que ustedes me pueden odiar o respetar algo, porque siempre suelo como irme por los márgenes de los temas y rascar rayano a otras ideas, y me desvío un poco. Pero allí nos topamos con el mito del eterno retorno, la añoranza de la edad de oro. Nos hace generar ritos que la traen de vuelta o la recrean. Esa edad de oro que aparece en la mitología, en prácticamente todos los pueblos antiguos, la religión con un paraíso, un Edén y tantos otros. El mito de los pastores divinos que aparece en la política de Platón. El de los metales y otros más. El eterno retorno del que hablaban los estoicos, los filósofos griegos, o la filosofía oriental, que a diferencia de la occidental expone que los ciclos repetitivos del universo llevan a la perfección del mismo. Autores, filósofos tan renombrados como Schopenhauer y más aún Nietzsche. Desarrollaron este concepto que de alguna manera anula lo viejo y lo nuevo y nos dice que todo vuelve a ser y que por lo tanto ustedes que nos ven y escuchan verán este podcast eternamente porque se va a volver a repetir. Jorge Luis Borges, en uno de sus textos de Historia de la Eternidad, analiza el mito del eterno retorno y él los pone de la siguiente manera, que a mí me parece interesante. En un mundo donde todos los átomos que existen son finitos y en un tiempo infinito, todas las combinaciones posibles de esos átomos se van a llevar a cabo, evidentemente en un tiempo extensísimo. Y cuando ya todas las combinaciones posibles entre esos átomos se haya cumplido, va todo a volver a ser. Y así como estamos ahora, Pepe, Jaime y yo, va a haber otra en donde va a estar Pepe, Jaime y yo, pero Pepe con una polera de un color menos estrambótico, Jaime con una chaqueta encima, sin lentes, sin libros atrás, etcétera. Todas esas combinaciones posibles o esos mismos libros pero con otros nombres o otros colores, todas esas combinaciones posibles se van a concretar y esta misma situación se puede repetir con otras palabras, pero va a llegar un minuto que exactamente la misma se tendrá que volver a repetir. Por eso están condenados a seguir escuchándonos. Eso es, queridos amigos, lo que yo quería plantear al respecto, Jaime, dejando mucho en el aire. Permíteme, quiero aprovechar, perdón por interrumpir, que no me toca, sobre el eterno retorno. Quiero compartirles algo, porque
Félix se prestó. La imagen común en la mayoría de los hogares latinos es terrible. Jesucristo en la cruz, como si cada instante de nuestra vida se repitiera infinitamente, clavados a la eternidad, como aquel en el Gólgota. En el mundo del eterno retorno descansa sobre cada elección el peso de una insoportable responsabilidad. Nietzsche llamó la carga más pesada a la idea del eterno retorno, la cual nos destroza. Somos derribados por ella, nos aplasta contra la tierra. Y es por tanto, a la vez, la imagen de la más intensa plenitud de la vida. Cuanto más pesada sea la carga, más a ras de tierra está nuestra vida, más real y verdadera es. Oye, sí, pues. Y Mircea Eliade, en su libro precisamente El mito del eterno retorno, porque Nietzsche no lo veía como un mito, sino como un hecho del eterno retorno, igual que Schopenhauer, y el Mircea Eliade habla de mito precisamente por eso, las religiones. ¿Qué pasa con la religión? Hablemos del cristianismo nada más. Tiene que revivir constantemente un hecho. Todos los años tenemos Navidad, todos los años nace Cristo, todos los años muere. Y cada vez que hay una misa, y esa es otra cosa que podría parecer ilógica, que los cristianos son los únicos que se comen a su Dios, o los católicos a través de la comunión, y se beben su sangre, que puede parecer un acto de barbarie mirado desde afuera. Los extraterrestres que ya demostraron los mexicanos en su congreso que existen, seguramente piensan que es así, esto que es una barbarie porque hay un grupo grande de la población que se bebe la sangre y se come el cuerpo de su Dios. Y tiene que repetirse y constantemente cada vez que se hace esa misa muere nuevamente y renace nuevamente. Y nuestros calendarios es igual, o sea, viene el fin de semana ahora y descansamos, pero el lunes nuevamente. Estamos en ciclos permanentes, constantes. El lunes parte la semana otra vez, o la esperanza surge nuevamente, se cae, ya no me gané la lotería, no me gané, no sé, el premio que sea. La otra semana nuevamente surge la esperanza y volvemos a lo mismo. Es parte de lo nuevo y de lo viejo al mismo tiempo. Es un nuevo lunes, pero es el lunes de siempre. Oigan, qué interesante escucharles. Hoy no traigo mi mezcalito, traigo un café, pero a ver. Entonces tus ideas no van a estar tan lúcidas. La cultura maya basaba su pensamiento, o gran parte de su pensamiento, en este mundo cíclico, en este mundo de renacer constante, y lo llevaba a todos niveles: el día, la noche, los meses, el año, los ciclos de las comunidades, de los pueblos. Y a diferencia de Nietzsche, ellos pensaban que el hombre tenía como responsabilidad simplemente que sus hijos fueran mejores que uno mismo, ¿no? O sea, estamos construidos del espíritu de nuestros ancestros, pero esto no es una carga, sino un privilegio que debemos de atesorar, con el que debemos transitar por el mundo, etc. Y bueno, estamos en un tiempo ahora de inteligencia artificial, de la singularidad, de que se habla de lo próximo que será cuando las máquinas empiecen a tener ideas más originales, más rápidas, más eficientes que el ser humano, que se piensa que va a ser uno de los momentos cumbres del desarrollo del ser humano como especie. Seguramente esto ya ha pasado en diferentes etapas de la humanidad, cuando se han dado o términos de milenios, o grandes descubrimientos, o avances científicos considerables, pero ahora mismo hay una gran discusión sobre esto, ¿no? Sobre el aparente fin de una era y el inicio de otra. La ciencia, la tecnología, cómo están avanzando, cómo están impactando de manera muy significativa y haciendo posibles cosas que
probablemente sería muy difícil explicar a nuestros bisabuelos o a nuestros abuelos cómo explicarles que podemos tener una conversación con Félix a 13,000 kilómetros de distancia y en tiempo real, viéndonos, escuchándonos, que podemos ver ahí su espacio, su casa, su biblioteca, que él nos pueda escuchar. Y no solo eso, sino que muchos otros seres humanos puedan accesar a través de un aparatito a vernos o a escucharnos. Los futurólogos que hoy están tan de moda dicen que en los próximos 20, 25 años va a haber mucho más cambios que en los últimos 200 años. Y probablemente así sea. Pepe comentaba del récord que se rompió después de 2000 años y a los 40 días se batió. Pues los avances tecnológicos cada vez son mucho más rápidos, más baratos y más eficientes. Los cambios, el impacto que estamos viendo en nuestra población está rompiendo todos los récords de tiempo. La adopción de las tecnologías que antes requería de años y luego de meses y ahora días con el chat GPT, que llegó a 100 millones de usuarios en prácticamente meses, pues hace que todo esto sea un cambio continuo, vertiginoso, rápido. No sabemos bien si estamos preparados para ello, ¿no? Y en este camino creo que sí estamos dejando de valorar esto que decía Pepe, Félix, la experiencia, el conocimiento, el aprecio por nuestros mayores y estamos muy enfocados en vislumbrar posibles y aquí sí que una diversidad de posibles futuros que están a corto o a mediano plazo, como les decía, van a cambiar de manera muy significativamente el mundo y la vida como la conocemos. Nuestros padres, nuestros abuelos quizás vivieron en lugares donde no había luz eléctrica, por ejemplo. Nuestros hijos, ¿qué es lo que van a ver en 10, 15 años, ¿no? Y sin embargo, recordaba algo que decía Félix: el hombre sigue siendo el mismo, con pequeños maquillajes. La desigualdad entre los pueblos sigue siendo muy parecida a la de siempre. Hay comunidades enteras sufriendo de hambre, de sed. Cuando tenemos la tecnología y los medios para generar alimento, cobijo, recursos, ropa, calzado, para atender a toda la humanidad, seguimos teniendo miles y miles de personas pasando hambre. Probablemente los grados de desigualdad que tenemos ahora probablemente sean mayores a los de otros tiempos. Pero tenemos satisfactores que nos mantienen distraídos, entretenidos, o estamos cubriendo de mejor manera algunas necesidades básicas. Ustedes, ¿cómo ven el futuro inmediato, Pepe, Félix? Hay hasta miedo en algunas personas de nos van a reemplazar la inteligencia artificial, qué va a ser de nuestro trabajo. Hace unos 20 años pensábamos que las máquinas iban a hacer el trabajo pesado, pero ahora ya están haciendo pinturas, ya están haciendo poesía, ya están haciendo cosas que teníamos como reservados para el ser humano. Ahora mismo en Hollywood hay una huelga de actores y guionistas que son los más creativos de los creativos de este planeta. La gente que está en Hollywood escribiendo y generando historias para emocionarnos, para entretenernos, para hacernos sentir cosas al límite, bueno, ahora se ven amenazados por temas de inteligencia artificial. Hasta aquí mi comentario. Yo creo que Jaime, Félix, siempre ha habido un tema de temor al futuro y me parece que es un temor también, como todos los temores, infundados.
si bien es cierto que ahí está la inteligencia artificial y que también ya nos lo había advertido Arnold Schwarzenegger en su grandiosa película Terminator, ya la Skynet ya está jalando, a ver si nos carga la bruja, pero la verdad es que no, o sea, yo creo que la tecnología, como todos, como se decía de la televisión, que era la caja de los estúpidos, y que sí tenían razón, pues por eso estupidizó a tanta gente. No, es cierto. A ver, la tecnología es para facilitar la vida también. Si la inteligencia artificial nos puede facilitar, bienvenida. Yo no coincido con Jaime de que ahora las diferencias entre riqueza o pobreza y riqueza sean mayores. Yo creo que son menores. O sea, si nos vamos a una edad media, el rey y su séquito eran los que vivían bien y todos los demás se los cargaba a la jodida. Si nosotros comparamos, que ese sí va a ser un problema, la expectativa de vida cada vez es mayor. Félix hace una reflexión, como siempre, muy interesante, de cómo también nos empezamos a volver una carga por ser viejos. Pero si ustedes comparan a una persona de 30 años de hace 80, será una persona como nosotros, cabrón. O sea, bien jodida. Habla por ti nomás. No. Así se veían los de 30 años hace 80, güey, bien jodidos como nosotros, güey, más que nosotros no tenemos 30. Entonces, eso es gracias al avance tecnológico, a muchas cosas, pues. Entonces, yo sí creo que la gente en general vive muchísimo mejor que en una edad media, sin duda alguna. Que tengamos una mentalidad de la edad media, pues también. Pero la inteligencia artificial nunca va a poder sustituir a la inteligencia natural, que es lo que desafortunadamente no tenemos. Y voy a dar un ejemplo de la carencia de inteligencia natural. No sé si lo vieron, seguramente sí, hace unos días hay unos güeyes alemanes salieron a la calle a manifestarse porque se autosentían, o ¿cómo se llama esto? Autopercibían como perros. Y ahí estaban los pinches alemanes ladrando, wow, 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 wow. Y luego te vienes acá a México con una adefesio, perdón por los adefesios, con una adefesio que es una diputada o diputado, no sé qué será, de Morena, María Clemente, no sé cómo se llama esta chifladera, y sale a decir y a gritar que ella es la perra de López Obrador. No la chingue, señora diputada, tenga respeto por las perras. Pero ¿a qué niveles llegamos, se fijan? O sea, también parece que empieza a haber una carencia de inteligencia natural muy cañona. Fíjense cómo nos volvemos también dependientes, ya decía Félix, de estas madres. Ahora hay aplicaciones para todo. Hay aplicaciones que ahora te marcan la pauta para ver cuándo tienes que dar un beso y cuándo no, güey. O sea, a esos niveles vamos a llegar también como estas películas futuristas. ¿Se acuerdan de otra también película? Esta creo que fue del Silvestre, donde ya los seres humanos no tenían contacto físico, sino se ponían una como máscara y era un contacto virtual. O sea, y esto era también por un tema de salud, cabrón, porque ya nadie podía intercambiar fluidos. No, cabrón, pues, o sea, ¿a qué niveles podemos llegar? ¿Me explico? Pero yo creo que a la tecnología y al futuro, si es que alguna vez nos alcanza el futuro, no hay que tenerle temor. Hay que saber que esto va a caminar y que seguramente, como bien lo dice Jaime, coincido, en los próximos años veremos un avance tecnológico mucho mayor como ha sido. O sea, el avance tecnológico, hemos avanzado más en los últimos 100 años que en el gran resto de la humanidad, en temas tecnológicos, en temas de acá y de acá. Ya lo decía Félix, el tema de la religión, que a ver si no nos sacan del canal por andar diciendo eso. Pero también fíjense en temas de acá y de acá. Qué chistoso. El ser humano ha creado 4.200 religiones aproximadamente y 30.000 dioses desde que puso un pie en la tierra el ser humano. Fíjense, más de 4.200 religiones y más de 30.000 dioses. Pero quédense tranquilos, porque la que tú profesas es la verdadera. Oye,
Y otra cosita, Pues claro, que es un punto importante. Tenemos que tener claro que lo nuevo eh, siempre se vuelve viejo. En este transcurrir permanente son como caras de la misma moneda. Es como un fósforo, en un extremo tiene la pólvora y en el otro extremo no tiene nada, pero en algún minuto se va a consumir y se va a consumir todo. O sea, siempre lo viejo o lo nuevo se va a volver viejo. Y tal vez lo viejo en algunos minutos se renueva, como la moda, que a veces pasa que dicen modas antiguas y de repente como que renacen y se consideran como algo nuevo. Pero en el tema de la tecnología, ya que lo plantearon ustedes dos, y la pregunta que nos hizo Jaime, yo recuerdo en algún minuto Aristóteles hizo un planteamiento que justificaba la esclavitud. Y él decía que si las máquinas hicieran el trabajo de los seres humanos, no se necesitarían esclavos, pero los esclavos se necesitan porque en el fondo él tenía que justificar el ocio o la escolé griega, que era solamente para ciertos grupos sociales, pero que era muy bien visto y muy favorable porque era lo que permitía pensar, te daba el tiempo para generar las ideas y desarrollar toda esa gran filosofía que desarrollaron ellos. Y me trajo a mente lo que ustedes hablaban de otra cosa, algo que planteó Berge en algún momento, cuando hablaba precisamente de este capitalismo que exacerbado que a veces se genera, y él ponía el ejemplo de una fábrica de agujas hipotética. Si una fábrica de agujas genera todas las agujas que se requieren en el lugar donde está y las vende todas, y tiene una cierta cantidad de trabajadores que en un periodo de tiempo X, trabajando, por decirte algo, sus 8 horas diarias, generan todas las agujas requeridas por esa sociedad. Pero alguien inventa una máquina de hacer agujas que hace el doble de las agujas en el mismo tiempo. Entonces, la lógica diría que si esa máquina hace el doble de la aguja en el mismo tiempo, entonces echo a andar esa máquina y mis trabajadores, en vez de trabajar 8 horas, van a trabajar 4 horas, van a ganar el mismo dinero, pero van a ganar en tiempo libre que van a tener con sus familias y van a poder ser más felices, van a recibir su mismo dinero y todo. Entonces el estatus o la calidad de vida va a subir. Dice que eso no es así. Lo que sucede es que, claro, ese empresario, ese señor, como invierte para comprar esa máquina, lo que va a hacer es que si produce el doble de las agujas, va a echar a la mitad de sus trabajadores. Y va a haber un 50% de esos trabajadores que ahora van a estar cesantes, sin trabajos, sufriendo porque sus familias no tienen que comer o buscando por otros lados qué hacer. Y la otra mitad de trabajadores va a seguir trabajando las mismas 8 horas y ganando lo mismo. Pero el dueño de la fábrica va a ganar el doble. Pero el dueño de la fábrica va a ganar el doble. Exacto. Bien, a eso me Entonces, eso es muy interesante lo que ves, pero claro, es como una realidad que se ve. Sin duda, si lo que decía Aristóteles hubiese sido cierto, él lo planteaba igual hacia un punto de que la tecnología es buena, no es mala. Es como decir, oye, un cuchillo sirve para cortar pan y sirve también para cortar la carne, pero también sirve para asesinar. Pero esas son funciones que le da el ser humano. No es una cualidad sine qua non del cuchillo. No es buena. Claro, el tema es si la tecnología avanza, si desarrollan robots que evidentemente fabrican autos y que son mucho más perfeccionistas los autos creados, perfeccionados, porque las soldaduras quedan en el preciso lugar, no se corren porque lo hizo un humano que miró para un lado, etcétera, se equivocó, le tembló la mano, salen mucho más rápido porque los robots no se cansan. Pero ¿qué pasó con todos esos trabajadores que estaban allí?
¿Y qué pasa con toda una masa de gente? Ahora, como Jaime también lo conversamos en un minuto, habla de la inteligencia artificial. ¿Qué pasa con un montón de personas? Por eso alegan en Hollywood, pero ¿qué les va a servir ese alegato? ¿Qué pasó cuando se creó la máquina de tejer, perdón, en Europa? Que es otra historia interesante. Cuando se creó la máquina de coser o de tejer, eh, pasaron varios siglos antes de que se masificara. Y esa máquina en Holanda y en ciertas capitales de Europa la quemaron en las plazas públicas. El creador murió en prisión asesinado. Porque Saquen la máquina la gente, Singer. la gente vivía de eso, entonces la máquina era como un terror que les ocasionó y ahí, claro, sí, se genera un terror hacia el futuro que les iba a quitar su trabajo y todo eso. Y después, bueno, se integró a la comunidad igual y generó progreso y todo eso. El punto está en que el progreso, cuando se masifica y llega a todos, y el beneficio llega a todos, es fantástico, que debería ser así. Pero no cuando solamente hay unos cuantos que están allí y que tienen el poder, o que son oligarquías, y ellos reciben todo el beneficio. Claro, fíjense qué ejercicio tan interesante se dio ahorita. Yo decía, somos una comunidad probablemente igual o más desigual que antes. Y Pepe decía, vivimos mejor que en la Edad Media. Es decir, está comparando una persona como nosotros con una persona como la de la Edad Media. Pero creo que no se puede hacer una comparación desde la actualidad, desde lo nuevo, a ver cómo se veían. Tendríamos que comparar a ellos con los ricos de su tiempo y a nosotros con los super ricos del tiempo que nosotros vivimos, ¿no? La desigualdad no se trata si estamos mejor o peor, seguramente estamos mejor porque el mundo ha avanzado, medicamentos y demás, pero aún nosotros no tenemos acceso a muchísimas cosas que no tienen, que tienen el 10% de la población que tiene más recursos de este planeta, ¿no? Y los procesos como los que Félix decía de acaparamiento o masificación del capital cada vez van a ser más rápidos o pueden ser más rápidos y más eficientes. Si el mundo funcionara como lo proponía Félix, producimos más, pues tenemos más tiempo libre, podemos dar más tiempo a las personas para que estén con su familia, pero no, la realidad es que despedimos a los trabajadores y buscamos eficientar las ganancias, ¿no? ¿Cómo se ve una persona de estos supermillonarios que tienen la misma edad que nosotros? Probablemente se vean mucho más jóvenes, mucho más saludables, no se ven como nosotros. Van a ser... Depende de la idea que se den nomás. Si es mucho carrete. Sí, pero en promedio, entonces tienen acceso a educación, a conocimiento, a desarrollo de habilidades, a capital, el tema del internet, de las redes sociales, del Zoom, que ahora todo el mundo utilizamos. Es decir, yo creo que sí debemos de pensar, porque los fenómenos que ya nos pasaron, ¿no?, que asustaron a la humanidad y no se acabó el mundo, pero sí deben de dejar una enseñanza. Sí dejaron gente sin trabajo, sí hubo mucha gente, muy pocos que se beneficiaron y muchos que salieron perjudicados, pero con la tecnología que hay hoy en día, computadoras cuánticas, supercomputadoras, esos procesos pueden ser mucho más rápidos y más eficientes. Entonces sí creo que debemos estar pensando en cómo regularlos cuando menos. Y yo creo que las diferencias económicas o las diferencias entre países ricos y pobres como los del África sí siguen siendo igual o peor que antes, ¿no? Y tal como vamos, les digo, creo que podría ir cada vez peor. Hasta aquí mi intervención. Yo sigo insistiendo, no estoy de acuerdo, pero no importa. Las diferencias creo que son menores, pero eso es otro tema. Pero volviendo
al pasado cercano y tomando la sección recomendaciones de Pepe Herrera, ¿se acuerdan en los 80s aquel equipo de básquetbol de los Lakers? ¿Se acuerdan Sí, o no? Pues, bueno, Sí, vean claro. la serie, amigos, vean la serie de los Lakers en HBO, está buenísima y rompe con las creencias que al menos yo tenía, que pues digo, a mí sí me tocó saber quién era el Magic Johnson y el Karim Abdul-Jabbar y el Pat Riley y la chinga, y uno ve la historia que está basada obviamente en los hechos y es donde uno descubre la falsedad del mérito, porque uno puede pensar, oye, un equipo que ganó 6 campeonatos en 10 años, pues pinche equipo disciplinado, le metían, el dueño era un visionario. Para empezar, el dueño era un güey que nunca entendió el básquetbol. Compró el equipo por capricho, él se la vivía en las fiestas con el del Playboy y no tenía la menor idea del básquetbol. Y fue el que cambió el básquetbol, justamente porque no lo entendía. Y entonces es cuando le empieza a dar un giro distinto, que es lo que ya se conoce ahora de básquetbol, que es un espectáculo, finalmente. Pero él es el que le metió el espectáculo. Y les digo esto, véanlo, yo la verdad me sentí muy reflejado con el Magic, porque el Magic es como yo en la cancha, cómo nos divertimos, y cómo, yo me acuerdo cuando jugábamos fútbol con el güey que tengo aquí enfrente, siempre el Félix era como el Karim Abdul, con la pinche cara así bien serio, para jugar, y serio, y el cabrón como enojado. No, cabrón, yo cada vez que la metía volteaba y me reía, y disfrutaba y me burlaba de todo el mundo, pues no puede ser de otra manera. Entonces yo sí me identifiqué mucho con el Magic. Vean la serie, es la condición humana en todo su apogeo, los excesos, los no excesos, lo que implicó ese equipo legendario de los Lakers de los 80. Y tiene que ver con lo viejo, con lo nuevo. Ya después, posterior, viene la era de Jordan, de los Chicago Bulls, y después vienen otras épocas. Pero ¿cómo? Más que el tema tecnológico, lo que más pesa en cualquier entorno es la condición humana, y por más tecnología que hay, es el ser humano. Son nuestras decisiones, son nuestras elecciones, que también están basadas en una circunstancia. Por ejemplo, Pat Riley, el entrenador, yo veía ayer un pelado que dices, no manches, este güey, ¿de dónde lo hicieron? Que lo hicieron a mano. Y a la hora que ves la serie, ves que llega por una serie de acontecimientos fortuitos, desde un accidente de bicicleta hasta lo que quieran y manden, y el güey era de una inseguridad y de una cosa que es no man, y lo ves después y dices, ¿cómo? Entonces vale la pena, pero insisto, más allá del futuro, que algún día nos alcanzará, si no es que ya nos alcanzó, disfrutemos lo que se tiene. Y yo sí creo, Jaime, que si nosotros estuviéramos en la Edad Media, cabrón, seríamos unos pinches siervos de la gleba, si bien nos va, o unos bufones o arlequines. En tu caso está clarísimo. De hecho, estás con la tenía. Tu recomendación. Oye, claro. Sí, no sé, hay cosas que son ciertas, estoy de acuerdo. No sé si todo tiempo pasado fue mejor, pero tampoco podría asegurar que fue peor. En cuanto a los aspectos de salud y sanidad, evidentemente la esperanza de vida ahora son muchísimo mayores. Hubo periodos en que el promedio de vida en Europa eran 30 años. No existen estadísticas en América, por lo tanto no podemos contrarrestarla mientras no llegaban los conquistadores, entre comillas. Pero sí hay una evidencia que ahora nosotros que somos simples empleados o personas de la sociedad de clase media,
en otra época no habríamos sido, supongo yo, aristócratas y no habríamos tenido acceso a lo que tenían los aristócratas. Pero el aristócrata, el rey con más poder en su momento, tenía menos acceso a beneficios como los que tenemos nosotros, que somos de clase media, pero sí tenía mucho más poder que nosotros, tenía poder sobre la vida, la muerte y muchas otras cosas, pero vivían en esos enormes palacios que ni siquiera tenían baños. Cuando hacían las fiestas, dicen que en las escaleras, debajo de la escalera, era una hediondez, porque todos iban a orinar y a defecar allí, porque no existía la visión de los baños. Al principio del siglo pasado, inclusive se dice que en Francia, en París, la gran capital de París, habían unas cuantas casas que se podían contar que tenían baños en su interior. Entonces, hay muchas cosas que sí, uno dice, actualmente tenemos luz eléctrica, todos, prácticamente agua potable, todo, no vamos a tener problemas de contaminación, mira, cosas que son básicas y ahora se dan por hecho, en ese momento no existían. Entonces, evidentemente, claro, hay una diferenciación. Pero sí, la desigualdad es algo que permanece, que aún sigue. Y tal vez, como bien decía Jaime, a lo mejor es mayor en algunos, porque la población también es mucha más en algunos casos. Pero claro, si hablo del Rey Sol, por ejemplo, en relación a un obrero, a un campesino, la diferencia era enorme. Cómo vivía ese campesino, el periodo de vida que iba a tener, cómo vivían sus hijos en relación a la aristócrata del Rey Sol. Eso no ha cambiado, la desigualdad la mantenemos lamentablemente. No sé, Jaime, ¿la idea es entregar ahora las recomendaciones o tú tienes algo que decir? No, las recomendaciones ya empezó el buen Pepe. Igual, si tú querías abordar algo más de lo que nosotros platicamos, o pasamos ya a las recomendaciones. Bueno, retomar que el podcast pasado nada más hablamos también de Krishnamurti y Krishnamurti decía que es cierto que hay que deshacerse de lo antiguo, de lo viejo, porque en el fondo uno tenía que enfrentar lo nuevo con una visión nueva, porque si no, no lo iba a entender, no lo iba a captar o no se iba a emocionar o a sorprender. Y que siempre generalmente arrastramos toda nuestra educación, nuestros conocimientos y eso es lo que nos hace enfrentar lo nuevo. Pero esa es otra visión ajena. Nosotros estamos viendo que en realidad lo nuevo no necesariamente es malo, depende de dónde se mire, ¿cierto? Y que lo viejo tampoco necesariamente es obsoleto. De hecho, la experiencia es producto de un proceso ya de tiempo, de vida transcurrida que te genera. Y hasta el día de hoy, la experiencia vale. Incluso cuando tú vas a, no sé, pues un médico, por decirte algo, muchas veces uno está buscando uno que ya tenga experiencia, recorrido en el tema, y no uno muy jovencito porque como que te asustas un poco. O en tu campo, cuando hablas con un abogado, uno dice, oye, me gustaría alguien que tenga experiencia en esta área, porque si no, a lo mejor este va a experimentar conmigo. Y yo creo que los abogados es una profesión que va a ser reemplazada por la inteligencia artificial, ¿eh? Y seguramente va a superar a estos leguleyos, la inteligencia artificial. Yo no tengo duda. No sé tú, Pepe, pero yo creo que así va a ser. En mi caso no, Claro, a mí no me supera. en mi caso tampoco. En mi caso tampoco. Son los Jaime, primeros. lo lamentamos. Oigan, pues yo creo que es muy interesante esta discusión que está dando en todos los ámbitos del mundo. Hay discusiones desde si los chavos usan ChatGPT para hacer su trabajo y demás. A mí sí me sorprende cómo los procesos, las instituciones incluso, están incorporando innovaciones de manera continua, permanente. A veces no alcanzan a implementar algo que, que se pensó que era bueno cuando ya hay otra idea y la sustituyen y empiezan a cambiar otra vez de modelo, y eso también genera una parálisis o un atasco en los procesos, ¿no? Procesos administrativos, de justicia, de los diferentes ámbitos. Pero bueno, creo que una de las conclusiones es que hay que conocer el pasado para apreciarnos, para querernos, para respetarnos,
y hay que mirar el futuro no con miedo, como hacía Pepe, sino como algo que tenemos que construir, de lo cual debemos de responsabilizarnos nosotros mismos, y espero que sí podamos tener alguna decisión o incidir de alguna manera en para dónde va el mundo. No sé, Félix, si quieres hacer tú tu recomendación de la semana. No te escuchamos. Tu micrófono. Otra vez, lo mismo que la vez pasada, cuando digo cosas importantes, apago el micrófono porque creo que ustedes no las van a entender. Ustedes dos, me refiero a Jaime y Pepe, y por lo tanto sería absurdo decirlas. Ahora voy a decir otras cosas. Lo que yo tenía para recomendar en el fondo es lo mismo que estuvimos hablando, los textos que ya nombré. En el caso de Nietzsche, por ejemplo, si quieren profundizar un poco más sobre el tema de lo que es el eterno retorno que plantea Nietzsche, básicamente está en este libro, hacia los Zaratustra. Parte de lo mismo se encuentra aquí en el Gay Saber, también de Nietzsche, que es entretenido. No es de lectura muy compleja, digamos, y se puede captar bien lo que él plantea del eterno retorno. O si no, Mircea Eliade, El mito del eterno retorno, reconocidísimo autor, un libro de fácil lectura y muy decidor, donde toma el tema de la religión y de los mitos en general de los pueblos, que siempre están queriendo retornar a ese paraíso, a ese Edén, a una edad de oro anterior, y para poder volver a eso generan los rituales. Y bueno, también como les hablaba de Jorge Luis Borges, este texto en específico, que es la historia de la eternidad, también habla del eterno retorno. Esto es lo mismo, ¿cierto? Otra versión. Borges, un gran autor, no hay que mucho decir de él, digamos. Te Es muy bueno. falta Albert Camus, El mito de Sísifo. Ah, ya, pero es que ahí, no lo tengo Rey, acá, lo el rey tengo sí. mago. Ahí hay varios mitos referentes a eso. El mito de Sísifo, en realidad, claro, es uno que tienes que empujar la piedra hacia la cima y la piedra vuelve a caer y bajar nuevamente el cerro y volver a subirla constantemente. Pero esa es la visión nihilista de Camus, Hay que de leerlo, la Camus. pesadez de la vida. Sí, bueno, hay otro texto muy bueno de Camus que es El hombre rebelde también, que es genial. Bueno, y el Eso clásico, El extranjero. sí, La peste y tanto otro que son. Hay que leer, Y pues. esas serían mis recomendaciones para esta semana, que están basadas en lo que conversamos. Y recalcarles que las otras que ya les dimos, no las dejen de lado, las tomen, y que si ustedes tienen algo que recomendarnos a nosotros, lo hagan. Estamos atentos para escucharlo y discutir acerca de eso. Y no se olviden que lo importante de todo esto es que todo lo nuevo se vuelve viejo en el Claro, instante que surge. Y todo lo viejo se vuelve antiguo. En Entonces tu nos caso volveremos no, antiguos. tú eres un Oigan, vejete nomás. bueno, también, entre lo viejo y lo moderno, también, fíjense, parte de la condición humana es la resistencia al cambio. Hay una resistencia al cambio. En mi caso, por ejemplo, yo sí me resisto enormemente a sentirme perro. A mí me cuesta mucho, yo sí tengo esa resistencia al cambio. Pero fíjense también cómo en su momento fui visionario, porque estando en algún lugar, bueno, cuando yo estaba muy chavo, que ya saben que yo estuve ahí en Chile, me decían Don Pepe, porque yo tenía 20 y tantos años, pues Don Pepe, como que desde chiquillo yo era como un señorcito. Entonces ya llegué a un puesto y había prácticamente todo el cuerpo directivo eran mujeres. Entonces alguien me pregunta, oiga, ¿y a usted cómo le gusta que le digan? Yo pensé, ¿verdad? ¿Cómo me gusta que me digan? Sí, ¿cómo le gusta que le digan? No, pues me pueden decir papi rey o papi mono. Entonces me resisto a ser perro, pero a lo mejor papi mono no, pues. Pero ya ven cómo yo sí era visionario. ¿Eh? O sea, de mono, claro, por lo mono, dices tú. bueno, y yo había platicado con Félix sobre el tema que hemos estado hablando hoy,
La recomendación, porque aborda este tema, es la película de Volver al, de Misión Imposible. Tampoco los voy a spoilear porque me decía Félix que la quiere ver, no la ha visto, pero habla, la trama está interesante y es sobre el tema que platicamos hoy. Es una película entretenida, divertida, vean. Perdón, Jaime, ¿cuál? La de Misión Imposible. ¿Pero cuál? ¿La número 25? ¿Cuál? Sí, la última. La última. La última. Ah, donde tiran la bomba de hidrógeno en Ya, cine. voy a enmudecerte, te voy a poner en silencio. Siempre me dicen, bueno, cuentas el final siempre. Bueno, Ay, ¿de veras, Jaime, recomiendas esa? el tema ¿O estás siendo irónico? No, la recomiendo por el tema. Aunque también está divertida Palomera, pero el tema que trata me parece interesante. Porque algún día me llegaron también a confundir con Maverick, el de Top Gun, que es el mismo actor, ¿no? ¿Sí te pareces? Claro. Aunque me parezco más al Magic Johnson. Pues háganos sus comentarios sobre lo viejo y lo nuevo, que les ha parecido la conversación, que pueden aportar, decirnos. Adelante, Pepe. Nunca pasa de moda. Saber escoger, el arte del discernimiento. Vale la pena. Tienes que leértelo, Cipus, Pepe. Por supuesto. No has cultivado ese arte. No, ese y muchos más, cabrón. No, yo estoy... Dicen que cuando uno es joven y penitente, conforme va creciendo, se te quita lo joven, pero lo penitente no, güey. Pues así que siempre seguiré siendo el mismo güey de siempre, de diario, nomás más viejo, sin duda alguna. Oigan, pues ahí pónganle me gusta, véanos en YouTube, en Spotify y próximamente en OnlyFans. Cuando tengas el OnlyFans, nos patrocinas este podcast, mi Pepe. Pura fuerza, power. Ahí estamos. Saludos. Chao, amigos. Chao, Jaime. Chao, Pepe. Nos vemos. Que estén muy bien. Chao, amigos. Opinen. Hagan comentarios. Y será hasta la próxima semana. Y que Dios los bendiga a todos, aunque tengamos aquí dos ateos enfrente.